Y ya llegamos, damas y caballeros. Perdón. Ya llegamos, gracias por continuar con nosotros. Y como todos los lunes a las 4 de la tarde, pues ya lo tenemos aquí. Él es el abogado David Kennedy. Abogado, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Si tiene una pregunta para mí, nos puede llamar aquí en la cabina. Vampiro, ¿cuál es el número aquí en la cabina? 770-674-2500, 770-674-2500. Es el momento de marcar en este ya instante. Márquenos, por favor, para que usted le haga la pregunta de inmigración a mi abogado David Kennedy. Abogado, ¿qué novedades tenemos en cuestión de migración para esta semana? ¿Ha pasado algo interesante? Pues no hay cambios la semana pasada, pero cosas positivas están sucediendo. Hemos podido terminar muchos casos de deportación, que es algo muy positivo, y pues ahora hay más posibilidades de terminar casos de deportación. La gente con TPS pueden pedir el permiso de viaje para salir y regresar y así hacerse elegible con una admisión legal de arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos a través de una aplicación de pariente inmediato. Y pues hay otras cosas que están pasando también, pero no hay cambios muy recientes, pero cosas positivas están pasando y ahora es el momento correcto para asesorarse con un abogado para ver qué opciones tenga con las leyes de inmigración. Claro, a marcar 770-674-2500. Vamos a la llamada, abogado, ¿le parece? Perfecto, vamos con la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Dorisela, Dorisela, ¿de dónde nos llama? de Doraville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, yo estaba llamando para preguntarle si es que puedo aplicar por medio de mis papás que son residentes y por medio de mi hija. Ok, entonces, ¿en qué año entró usted a los Estados Unidos? En el 95. Ok, desde el año 95 nunca ha salido. No. Ok, y si no fue deportada y no tiene otros problemas, entonces el único castigo que usted tendría es el castigo de 10 años por haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año. Y ese castigo es perdonable a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Entonces, usted posiblemente puede solicitar el perdón a través de sus papás que son residentes. No puede aplicar para el perdón en este tipo de casos directamente a través de sus hijos, solamente a través de padres o esposos. Pero su hijo o hija que es de aquí, ¿qué edad tiene? 23 años. Ok, mayor de 21. Entonces, lo que yo recomiendo hacer probablemente es aplicar a través de su hija mayor, que es ciudadana mayor de 21, y puede aplicar para el perdón a través de sus papás, pero vamos a tener que desarrollar los argumentos para ganar el perdón a través de sus papás, porque para este tipo de perdón tenemos que mostrar al gobierno que ellos van a sufrir muy extremadamente si usted no puede estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, si usted vive en Georgia y ellos viven en California, no hay muchas posibilidades de ganar el perdón, pero si viven con usted o cerca de usted y podemos mostrar que dependen de usted y van a sufrir muy extremadamente sin usted, entonces absolutamente sí hay posibilidades de ganar el perdón. Y si quiere hacer la cita conmigo para hablar más de su caso, las consultas son absolutamente gratis, no le voy a cobrar nada para asesorarse y podemos determinar exactamente cuál sería el mejor camino para adelante, ¿ok? Ok. Pues muchas gracias, que tenga excelente tarde. Gracias por su pregunta. Y el número telefónico de la oficina de mi abogado David Kennedy es el 1855-422-6423. 1855-422-6423. Márquele y haga una cita con él para que usted, bueno, esté mucho mejor enterado, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada, abogado, ¿le parece? Perfecto. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Silvia, ¿Y de dónde nos llama? de Roswell.
¿Y cuál es su pregunta, por favor? Quisiera saber si desde acá de Estados Unidos se puede solicitar un asilo político para una persona que está en México. Hay dos lugares a donde puede pedir el asilo. Puede pedir el asilo adentro de los Estados Unidos o en la frontera de los Estados Unidos. No puede pedir el asilo desde otro país, no puede pedir el asilo en un consulado americano en otro país. Tiene que ir a la frontera y entregarse y decir que quiere pedir el asilo, o si hay alguna manera que puede ingresar a los Estados Unidos una vez que está aquí, puede aplicar para el asilo. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, muchas Ok, pues gracias. muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Abogado, ¿le parece? Y vamos al corte. Vamos al corte. Vamos a regresar en un momento con más preguntas y respuestas de inmigración. No se vayan, y si quieren llamar a mi oficina, pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Ya regresamos, no se vayan. Ya regresamos, damas y caballeros, estamos completamente en vivo desde los estudios de La Qué Buena, aquí en Atlanta, 101.9, 87.7, y estamos con el abogado, con mi abogado David Kennedy, compadre. Así es que si usted tiene algún tipo de pregunta de migración, es momento de que nos llame y que un experto en la materia le conteste esas dudas que tiene. Así es que marque en este momento, es 770-674-2500. Abogado, ¿le parece si vamos con la siguiente llamada? Absolutamente. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, bueno, Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Rafael, ¿Y de dónde nos llama? de la ciudad de Atlanta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo en el 2007 yo fui asaltado. Entonces la pregunta es si el reporte de policía para poder aplicar a la visa U tiene vencimiento. Ok, Porque el me reporte de informaron la que policía no es lo que usted necesita aplicar para la visa U, pues es una de las cosas que necesita, pero la cosa más importante es un formulario de inmigración que se llama el I-918B. Es B grande, como B de burrito. Y ese formulario es la certificación de la policía que tienen que rellenar y firmar por usted para confirmar que usted fue víctima de un delito de violencia y que usted ayudó a la policía en hacer la investigación de ese delito. En mi experiencia, después de como 6 o 7 años, hay muy pocas probabilidades que la policía van a firmar, pero nunca se sabe. Es posible, todavía pueden firmar, técnicamente no hay fecha límite, pero es por discreción de la policía si quieren firmar ese formulario o no. Si la policía firma en ese formulario, la fecha de vencimiento de ese formulario es 6 meses después de la fecha de la firma. Entonces es muy importante okay, presentar la solicitud lo más pronto posible después de que la policía firma. Todos los documentos de inmigración o los formularios de inmigración son disponibles gratis en la página de internet del Departamento de Inmigración, que es uscis.gov. ¿Ok? Y en esa página de internet puede encontrar el I de inmigrante guión 918B grande. Puede encontrar ese formulario y puede llevar una copia a la policía y pedir que se la firman. Hay técnicamente 3 personas o agencias que pueden firmar ese formulario: la policía, el fiscal de la corte o el juez. Entonces, si nadie nunca fue arrestado, el caso nunca llegó a la fiscalía de la corte, entonces solamente la policía pueden firmar. Pero si alguien fue arrestado, entonces la policía, el fiscal de la corte o el juez podría firmar ese formulario por usted. Pero fue en 2007, fue hace sí, 15 años, entonces hay algo honestamente así. muy pocas probabilidades que la policía van a firmar, pero nunca se sabe. Pero lo que yo recomiendo es que usted imprime una copia de ese formulario y usted haga el intento de pedir que la policía firme ese formulario por usted, en vez de pagar a mí para hacerlo, porque hay honestamente pocas probabilidades. Usted, y siempre en este tipo de casos, yo doy una copia de ese formulario a mis clientes para que ellos puedan hacer el intento primero, para que Okay, no tienen que pagarme a mí para conseguir la firma de la policía. Porque okay, muchas veces la gente puede
conseguir la firma de la policía solos. Y entonces yo puedo presentar la solicitud al gobierno después. Entonces, eso es que yo recomiendo, hable con la policía a ver qué le dicen, ¿ok? Pero, así, ok, pero hay un pequeño problema. Yo fui deportado Ok, y hace como 5 años atrás. ¿Afectarían eso? realmente no. Puede aplicar para la visa U a pesar de una orden de deportación y a pesar de muchos problemas. Realmente, a menos de que usted participaba en atrocidades de guerra con el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, puede aplicar para la visa U, ¿ok? Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, que tenga excelente tarde. Ahí le va, compadre, el número telefónico de la oficina de mi abogado David Kennedy es el 1855-422-6423. 1855-422-6423. Recuerde que las consultas son completamente gratis, ¿ok? Ellos están ubicados en el 675 de la E.E. Butler Parkway, en la suite D, en la ciudad de Gainesville, Georgia, ¿ok? Y lo pueden encontrar también en su página de internet, es www.david.legal www.david.legal. Y bueno, en Facebook también está presente. Búsquelo como Abogado Kennedy. Kennedy es con K, doble N e Y, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada telefónica, abogado, ¿le parece? Perfecto. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo está? Yo me llamo María. Tengo 2 preguntas para usted. Ok, ¿de dónde nos llama María? Yo le llamo del estado de Virginia. Ok, de Virginia. ¿Y cuál es su pregunta? Ajá. Mi pregunta es, yo soy residente y yo quería pedir a mi esposo, pero él tuvo una salida hace 10 años. La salida la hizo en avión porque era de emergencia. Y yo quería saber si se puede pedir o habría un problema. Ok, ¿él regresó de ilegal? Sí. Ok, entonces hay un castigo, de hecho es un castigo permanente perdonable después de 10 años, de doble entrada ilegal. Si alguien ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y sale y regresa de la manera ilegal otra vez, entonces tiene ese castigo de doble entrada ilegal. Técnicamente es el castigo bajo la sección del código 212A9C1. Pero ese castigo es un castigo permanente que es perdonable después de 10 años. Si eso es el caso, si él estaba ilegalmente presente por más de un año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez, entonces tiene un castigo, técnicamente es un castigo permanente, pero es perdonable después de 10 años. La única manera para arreglar su residencia entonces sería que él tendría que salir y estar afuera del país 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. ¿Ok? Él tendría que salir otra vez para afuera. Sí, tendría que estar afuera 10 años. No puede pagar el castigo estando aquí de ilegal. Tiene que salir y estar afuera 10 años. Ajá. ¿Ok? Sí, pero de eso ya hace más de 10 años cuando él salió. Ok, pero él regresó de ilegal, ¿así es? Ajá, sí. ¿Y todavía está aquí? Sí. Ok, entonces necesitaría salir, esperar 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. Ok. La otra pregunta era, nos dijeron que... Casi no le escucho, ¿me está hablando por altavoz? No. Ok, pues es un poco mejor ahora. ¿Cuál es su otra pregunta? La otra pregunta era, nos comentaron también que él podría arreglar un seguro social para trabajar. Ok, un seguro social y un permiso de trabajo son dos cosas distintas. Ajá. Pero no sé quién le dijo eso o a qué se refiere, pero un número de seguro social. Muchas personas pueden conseguir un número de seguro social, toda la gente con DACA o toda la gente con TPS. O no tiene que ser residente permanente para conseguir un número de seguro social. Toda la gente que vienen con la visa H2B, los trabajadores agricultores que vienen cada año, tienen números de seguro social. No necesariamente significa que tienen permiso de trabajo si permanecen aquí después de la fecha de vencimiento de su estadía autorizada. Ok.
Ok, pues gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. El número telefónico del abogado David Kennedy es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Y lo invitamos ahorita a que nos llame, a que nos marque en este momento aquí en cabina. Estamos completamente en vivo, ¿ok? Es el 770-674-2500. 770-674-2500. Vamos a la llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Gabriel, ¿de dónde nos llama? de Roswell. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Claro que sí, gracias abogado. Mira, mi pregunta es, ¿qué piensa usted o cuál es su opinión sobre el futuro de DACA? ¿Qué piensa usted que va a pasar con DACA con la administración de Biden? Y una segunda pregunta sería, ¿usted recomienda utilizar el Advance Parole para viajar fuera del país en estos momentos? Gracias. Ok, gracias. Lo que yo pienso, y obviamente no tengo una bola de cristal, no conozco el futuro, pero lo que pienso es que, pues hay, si no me equivoco, es el 6 de julio que otra corte federal va a escuchar los argumentos orales de un caso que tiene que ver con DACA y van a tomar una decisión después. Yo pienso que probablemente van a poder hacer algo para hacer DACA más o menos permanente. Ok, pero no sé exactamente cuándo va a entrar en vigor la nueva versión de DACA. El gobierno todavía sigue aceptando nuevas aplicaciones de DACA, pero no pueden aprobar una nueva aplicación de DACA en este momento. Solamente pueden aprobar renovaciones. Y si se le venció su DACA hace más de un año, es considerado una nueva aplicación. Entonces, si usted presenta una nueva aplicación de DACA, ahora el gobierno simplemente va a guardar la aplicación hasta que entra en vigor la nueva versión de DACA y no sé exactamente cuándo sería, más luego este año. Su otra pregunta, si le conviene aplicar para un permiso de viaje, sí. El permiso de viaje es muy importante porque personas que han sido, entre comillas, admitidas a los Estados Unidos pueden arreglar su residencia desde aquí en muchos casos y si salga y regrese con el permiso de Advance Parole, el I-131, entonces está considerado haber sido admitido a los Estados Unidos y entonces si, por ejemplo, se casara con una ciudadana americana o si tuviera un hijo nacido aquí con 21 años de edad o naturalizado, un hijo ciudadano mayor de 21, entonces usted podría arreglar su residencia desde aquí. Entonces, hijos menores de edad de ciudadanos pueden arreglar su residencia de esa manera desde aquí también. Entonces, mis clientes no han tenido ningún problema viajando afuera del país. Yo he pedido el permiso de viaje por muchas personas y no hemos tenido ningún problema. Yo sé que hay algunas personas que han tenido problemas, pero realmente no se asesoraron bien con abogados antes de aplicar para el permiso. Si usted tenga una orden de deportación, no debería aplicar para ese tipo de permiso. Si tiene antecedentes penales o otras cosas, tal vez no debería aplicar para ese tipo de permiso. Pero si no hay problemas en su caso, absolutamente sí. Y para conseguir el permiso de viaje, entonces tenemos que mostrar al gobierno que usted necesita viajar. Entonces vamos a tener que explicar al gobierno por qué necesita poder salir de los Estados Unidos. El pretexto, que no es exactamente un pretexto, pero la excusa más común es abuelos enfermos en México, ¿ok? O en su país. Porque la mayoría de la gente que tienen DACA todavía tienen abuelos entonces, y son grandes de edad. Entonces, abuelos enfermos es la excusa más común para viajar, pero yo he pedido este tipo de permiso para personas que necesitan viajar por otras razones. Acabamos de conseguir un permiso para una persona que se fue a Inglaterra por un viaje de negocio. Entonces, hay muchas razones que puede pedir el permiso de viaje y generalmente es seguro hacerlo. Siempre cuando se asesore bien con un abogado primero.
¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. El número telefónico de mi abogado David Kennedy, 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de Doraville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es de si yo tengo opción de poder arreglar. Mi esposa es residente y tengo un hijo mayor de 21 años y una de 16. Lo que pasa es que yo tengo una deportación. Ok, ¿en qué año fue deportado? En el 96. 96, ok. ¿Y regresó de ilegal después? No, lo que pasa es que el error que yo cometí fue querer arreglar un permiso por asilo pero como guatemalteco. Pero yo fui a la entrevista, entonces automáticamente me pusieron la deportación. Yo nunca he salido. Ok, entonces vamos a tener que hacer el proceso en el consulado americano en su país, pero usted va a necesitar mínimo de dos diferentes perdones. Un perdón sería de presencia física ilegal por haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año. Otro perdón sería por fraude, por haber aplicado para algún beneficio como si fuera guatemalteco. Asumo que en ese entonces aplicó bajo la ley de Nacara o algo así. Hizo una aplicación de asilo. Entonces, sí. Entonces va a necesitar dos perdones. Y cuando alguien solamente necesita un solo perdón, puede aplicar para el perdón desde adentro de los Estados Unidos. Pero si necesita dos o más perdones, tiene que salir y entonces después de salir aplicar para los perdones cuando está en su país. Y el problema con eso es que puede tardar 1 o 2 años ganar los perdones, asumiendo que ganamos. Entonces, en vez de estar afuera de los Estados Unidos 2 o 3 semanas, como en casos de personas que su único problema es haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año, usted va a estar afuera del país por probablemente años cuando aplicamos para los perdones. Entonces, es una situación un poco difícil. Podemos hablar más de las opciones si usted quiere, pero va a necesitar dos diferentes perdones. Entonces, no vamos a poder aplicar para los perdones desde aquí. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Me puede dar el número de su oficina? Claro. Claro. Nada más escúchenos aquí. Las consultas son gratis. Si quiere hacer una cita conmigo para hablar más de su caso, no va a perder absolutamente nada asesorándose conmigo, y mi página de internet www.david.legal tiene toda mi información de contacto. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Ahí le va una vez más. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, abogado, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes, ya, muy bien. ¿Y de dónde nos llama? De aquí de Douglasville. ¿Y cuál es su cómo se llama? Olvidé preguntar. ¿Cómo se llama usted? Enrique. Enrique. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Abogado, yo apliqué para la visa ya me mandaron una respuesta después de 5 años. Tengo el permiso de trabajo, el C-14, y no sé si ese permiso nada más es temporal o no sé si es de lo de la visa o no sé. Yo no sé tampoco sin mirar los documentos, pero lo que suele suceder con la visa U es que después de 5 o 6 años le dan una acción diferida, y acción diferida es DACA que tienen los estudiantes. Es una forma de acción diferida. Acción diferida simplemente significa que no van a tomar ninguna acción en su contra, y entonces puede conseguir un permiso de trabajo y puede continuar renovando el permiso de trabajo hasta que otorgan la visa U. La visa U es una visa válida por 4 años, y durante el último año de la visa tiene que aplicar para la residencia.
Entonces, si nada más le dieron acción diferida y un permiso de trabajo, tiene que continuar esperando y puede seguir renovando el permiso de trabajo hasta que aprueben la visa U. Si le aprobaron la visa U, entonces tiene que aplicar para la residencia cuando tiene 3 años con la visa U. ¿Ok? Ok, gracias. Otra pregunta, abogado. Ujú. Sí. ¿Se puede viajar con este permiso dentro de Estados Unidos? Adentro de los Estados Unidos sí, afuera de los Estados Unidos no. Ok, muchas gracias. Sí, siempre y cuando no salga de los Estados Unidos. Entonces, si usted tiene planificado ir a Puerto Rico, está bien, siempre y cuando va a volar directamente de los Estados Unidos a Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos. O si va a ir a Hawái o Alaska, puede ir siempre y cuando no pasa por otro tercer país durante su viaje. ¿Okay? Y a las fronteras también, ¿verdad, abogado? Por ejemplo, Laredo, Texas, McAllen, no pasar del checkpoint. No, sí, puede pasar los checkpoints siempre y cuando no salga de los Estados Unidos. Perfecto. Qué bueno que aclaró eso, abogado. Pues mire, el número telefónico de la oficina del abogado David Kennedy es 1855-422-6423. 1855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mire, mi nombre es Martín y le hablo aquí de Oakwood, Georgia. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Mire, es larga, pero la voy a hacer cortita por el tiempo que tiene. Mire, es acerca de un hijastro. Él llegó aquí a Estados Unidos de Nicaragua cuando él tenía 3 años, junto con su mamá y su papá. Uh-huh. No sé cómo arreglaron ellos, algún parol, no sé qué rollo. El caso es que tuvieron permiso de trabajo y seguro social, tiene seguro social. Él intentó arreglar cuando estaba casado con la primera ciudadana americana, porque ya se casó la segunda ocasión. Se divorció de la primera, tiene una hija de 21 años y dejó perder por las cuestiones típicas de las personas. Llegó el que le quitaron el permiso de trabajo porque tenía que hacer eso. Entonces, mi pregunta es, mire, el otro caso sí yo lo manejé con la segunda esposa ciudadana americana, metimos los papeles, pero le resultó que tenía una orden de deportación definitiva que él no se había dado cuenta, porque no acudió a la corte de Nueva York, pero era cuando estaba niño, entonces ya no quisimos moverle más. ¿Qué posibilidades hay de que arregle ahora que están las nuevas regulaciones? Necesitamos hacer una petición para reabrir el caso de deportación. La razón es porque siempre y cuando está en el proceso de deportación y si tiene una orden de deportación que no ha sido ejecutada, en otras palabras, si no ha sido físicamente deportado, él está todavía técnicamente en el proceso de deportación. Porque tiene su orden de deportación y no ha salido. Entonces, técnicamente está bajo la jurisdicción, bajo la autoridad legal del Tribunal de Inmigración, que significa que no podemos aplicar para su residencia permanente con la Oficina de Inmigración. La única persona que tiene autoridad para otorgarle su residencia es un juez en la corte, porque él está todavía bajo la jurisdicción de la corte. Entonces, lo que necesitaríamos hacer es hacer una petición para reabrir el caso de deportación y entonces intentar terminar su caso de deportación para que pueda aplicar para la residencia a través de su esposa sin tener el problema de estar técnicamente todavía en un proceso de deportación. Pero sí hay posibilidades ahora de reabrir casos de deportación, especialmente si él era niño o bebé cuando le dieron su orden de deportación. No fue culpa de él que no se presentó a la corte. ¿Ok? Exactamente. Y yo leí la carta esa que le mandaron, que lo que usted dice exactamente, que estaba bajo la jurisdicción del tribunal, que tenía que arreglar primero eso de la deportación y todo eso, pero el muchacho ya se desesperó y se fue a Florida. La última pregunta, ¿él puede hacer una cita con usted a través de videollamada y todo eso para ponerse de acuerdo? Claro que sí. Sí, hacemos citas ahora, todas las consultas son gratis y hacemos citas aquí en persona en mi oficina o por teléfono o por televideo en WhatsApp y yo
tengo citas con personas en todas partes del mundo. No es necesario estar aquí, ni siquiera estar en este país. Yo fácilmente puedo hablar con la gente por WhatsApp, a donde sea, y sí, podemos decidir qué queremos hacer entonces, ¿ok? Entonces él tendría que arreglar en Florida, porque está viviendo ya en Florida con su esposa, o tendría que venir aquí a Atlanta nuevamente. No tiene que ir a ningún lugar. Yo puedo presentar las solicitudes estando aquí en Georgia. Él puede vivir a donde quiere. Ok, entonces ya nomás para la cuestión de la cita con el juez o algo así, tendría que presentar en Atlanta. Probablemente no vamos a tener ninguna cita con ningún juez, pero lo que tendríamos que hacer es hacer la petición para reabrir el caso de deportación y intentar al mismo tiempo terminar su proceso de deportación. Pero si no podemos terminar el caso de deportación, entonces posiblemente tendríamos que asistir a una audiencia con un juez, pero es más probable que no, honestamente. Perfecto, abogado. No sabe cuánto le agradezco su información y aquí lo escucho todos los lunes. Gracias por ayudar a la comunidad y aquí estamos al pendiente. Voy a decir al muchacho que se comunique inmediatamente con usted para hacer la cita, ¿ok? Muchas gracias. Gracias por su pregunta y que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423, el número telefónico 1-855-422-6423. Abogado, llegó el momento de hacer la segunda pausa. Está bien, vamos a tomar otra cortita pausa. Vamos a regresar en un momento. No se vayan. Y regresamos, damas y caballeros, ya prácticamente en la recta final del programa de El Abogado David Kennedy. Recuerde que es experto en casos de migración, ¿sí? Usted lo puede contactar en el 1-855-422-6423. Ahí le va otra vez, 1-855-422-6423. Las consultas son gratis. Usted lo puede encontrar en la ciudad de Gainesville, en el 675 de la E.E. Butler Parkway, en la suite D. Lo puede encontrar también en su página de internet, www.david.legal. www.david.legal. Y en Facebook, bueno, lo pueden encontrar también como Abogado Kennedy. Kennedy es con K, doble N y la Y. Abogado, ¿seguimos con las llamadas? Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes, sí. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es María. María, ¿de dónde nos llama? De Norcross. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, yo entré por la frontera hace como 6, 7 meses, mentiras, en octubre, y soy de Colombia. Me contacté con un abogado y me dice que no puedo tramitar asilo porque no hay asilo para colombianos. No sé si hay alguna manera en la que podamos obtener, mientras el proceso tenemos corte en 2 años. Ok, entonces, ¿usted se le entregó a la frontera para pedir el asilo? Sí. ¿Y usted ingresó a los Estados Unidos hace cuánto tiempo? En octubre del año pasado. Ok, la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que entraron a los Estados Unidos. ¿Les dieron una cita de corte? Sí, en 2 años. Ok, entonces yo recomiendo aplicar para el asilo. No estoy de acuerdo que no hay asilo para colombianos. Es que hay asilo para personas de cualquier parte del mundo. Es mucho más difícil ganar asilo de algunos países que otros, pero no significa que no puede pedir el asilo. Y si asilo es la única cosa que puede pedir, entonces tiene que pedir algo, tiene que pelear el caso de alguna manera, ¿ok? Y siempre y cuando no decimos ninguna mentira, no hay problema. Pedir algo y ganar algo son 2 cosas distintas, pero yo recomiendo sí pedir el asilo, ¿ok? Hay 5 categorías de personas protegidas bajo la ley de asilo. Son personas que han sido amenazadas o perseguidas a causa de su raza, religión, país de origen, opinión político o grupo social. Son las 5 categorías. Entonces, es verdad que personas de países como Centroamérica, por ejemplo, o Colombia, en que los problemas principalmente tienen que ver con delincuencia que es motivada por dinero. Dinero no es una de las cosas protegidas bajo la ley de asilo. Entonces, si vino aquí huyendo de
pandillas o algo así, del crimen organizado, que su motivo es dinero, realmente no se puede ganar el asilo, pero pedir algo y ganar algo son dos cosas distintas. Podemos pedir cualquier cosa, podemos pedir el asilo, sí. Y hay algunas personas todavía en Colombia que han tenido problemas recientes con el FARC o con otras organizaciones y tal vez así se puede ganar el asilo. Pero no hay peor lucha que la que no se hace y tenemos que pelear su caso de alguna manera. Entonces, especialmente si usted está en el proceso de deportación y podemos aplicar para un permiso de trabajo 150 días después de aplicar para el asilo, y si tiene corte en 2 años, probablemente podemos conseguir un permiso de trabajo antes de su cita de corte y hay muchas posibilidades de poder terminar casos de deportación también. Entonces, absolutamente no estoy de acuerdo que no debería aplicar para el asilo simplemente porque hay pocas probabilidades de ganar, ¿ok? Es verdad que hay pocas probabilidades de ganar, pero la meta de ganar el caso de asilo no es la única meta, ¿ok? Hay otras cosas que estamos intentando hacer. Terminar el caso de deportación, conseguir un permiso de trabajo, aplazar las cortes, extender su proceso hasta que la situación en su país se mejora, si es que va a tener que regresar. Hay muchas cosas que estamos intentando hacer en este tipo de caso. Entonces, yo absolutamente sí recomiendo aplicar para el asilo, ¿ok? Ok, abogada, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde y acuérdese que la fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, si vino en octubre, tiene hasta este próximo octubre que viene. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423, el número telefónico de mi abogado David Kennedy. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Vamos con la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Bien, mi nombre es Josué y mire, tengo una pregunta acerca de un familiar. ¿De dónde nos llama, Josué? De migración. De North Georgia. Ok, ¿cuál es su pregunta? Sí, mire, un familiar mío fue detenido por inmigración y lamentablemente, pues, al parecer fue detenido porque se peleó en estado de ebriedad y ahorita está aquí detenido en una cárcel de Georgia. Entonces queremos ver si lo podemos sacar. No sé qué tan factible sea poder poner un abogado y sacarlo, o definitivamente no se podría hacer nada. Es posible. Entonces, ¿en qué año vino él a los Estados Unidos? Él tiene apenas como 1 año. O tiene 1 año aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso probablemente es porque no le han dado una fianza todavía. Y si él entró a los Estados Unidos después de noviembre de 2020, técnicamente sería considerado una prioridad de deportación. Y si tiene un delito de violencia, entonces técnicamente cuando hacemos una petición para una fianza, hay 2 decisiones que el juez tiene que tomar. Primero, si la persona es un riesgo para darse fuga y no presentarse a la corte. Y segundo, si la persona es un riesgo a la comunidad y alguien que ha sido acusado de un delito de violencia puede ser considerado posiblemente un riesgo a la comunidad. Entonces, es un poco difícil el caso, pero califica posiblemente para salir libre bajo fianza y no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Cuánto tiempo tiene en la custodia de inmigración ahora? Tiene aproximadamente 5 días. 5 días, ok. ¿Es posible que los agentes de ICE le pueden dar una fianza? Yo puedo hacer una petición para una fianza con el juez de la corte, pero no hay garantía. Es un caso un poco difícil, ¿ok? Ok, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada telefónica, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mario. Mario, ¿de dónde nos llama? De aquí de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, yo soy residente y tengo mi novia en México. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para traérmela?
Ok, entonces, como residente permanente no puede aplicar para la visa K, solamente ciudadanos pueden aplicar para la visa K. Entonces, la visa K es la visa de prometida. Entonces, lo que usted necesita hacer es ir a México, casarse, y entonces aplicar para ella por medio de matrimonio. Y sí, absolutamente podemos hacerlo. Yo típicamente, si usted fuera ciudadano, yo no recomendaría la visa K porque la visa K sale mucho más caro que simplemente aplicar para la residencia. Porque si aplicamos para la visa de prometida, la visa K, entonces tenemos que hacer todo el trámite en el consulado de conseguir la visa K y cuando ella entra a los Estados Unidos con ese tipo de visa, tienen que casarse en menos de 90 días y entonces tenemos que aplicar para su residencia. Entonces son 2 trámites, 2 aplicaciones, 2 honorarios de abogado, 2 gastos de inmigración, prácticamente cuesta doble. Entonces, un boleto de avión para ir a México es más barato que tener que aplicar 2 veces. Entonces, yo normalmente recomiendo ir a México, casarse y aplicar por medio de matrimonio directamente para la residencia permanente inmediatamente después. Si usted no puede viajar a México por alguna razón, entonces tal vez en casos de ciudadanos que no pueden viajar, la visa K puede ser una buena opción, pero en su caso de usted no puede hacer la visa K, no tenemos esa opción. Entonces, mi recomendación sería ir a México, casarse y podemos aplicar por medio de matrimonio inmediatamente después, ¿ok? Para eso lo que me está diciendo es para si es residente, pero si me hago ciudadano, ¿sí la puedo pedir desde aquí? Puede aplicar para la visa K, pero como acabo de explicar, sale mucho más caro y es más tardado también. Entonces, podemos aplicar para su ciudadanía, va a tardar como 1 año hasta que le dan su ciudadanía, asumiendo que califica. Y entonces podríamos aplicar para la visa K y va a tardar otro 1 o 2 años conseguir la visa K. Entonces vamos a perder mucho tiempo y dinero si manejamos el caso de esa manera. ¿Cómo? Entonces lo mejor es, así como soy de residente, ir casarme a México y ya pedirla, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga excelente tarde y pues felicidades por su, por su matrimonio. Oiga, 1-855-422-6423. Nos queda el tiempo exacto para la última llamada. ¿Quién será? ¿De qué ciudad nos estarán hablando? Mire, ya empezamos aquí. Vamos a ver quién es la última llamada. Pero antes vamos a decirle la información de mi abogado David Kennedy. Él es experto en migración, en casos de migración. De verdad, yo se lo recomiendo ampliamente. Y el número telefónico de su oficina para hacer ya su cita es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Déjeme recordarle que un notario no es un abogado. Inclusive hasta es ilegal que le dé consejos legales de migración. No puede hacer eso. Solamente una persona estudiada que está capacitada para que su caso tenga éxito en migración. El abogado tiene más de... ¿cuántos años tiene abogado ya como abogado? 21. Caray, fíjese, casi los mismos que tengo yo de edad. Pero ya son más de 20 años. Y yo en lo personal se lo recomiendo ampliamente. Las consultas son gratis. Y las consultas pueden ser vía Zoom en cualquier parte del mundo. Así es que no lo piense mucho, piénselo bien. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. ¿Quiere saber más al respecto de él? Bueno, está en toda la libertad de hacerlo. Busque ahí en su página de internet www.david.legal. www.david.legal. Y en redes sociales, bueno, lo encuentra como Abogado Kennedy. Kennedy es con K, no me va a quedar mal. Abogado es con K. Kennedy es con K. Doble N e Y. Ok, dicho esto, vamos con la última llamada del día de hoy, abogado. Adelante. Hola, ¿me escucha? Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Buenas tardes, José Juan. José Juan, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Chamblet. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Disculpe, mi pregunta es que en el año 2020 supuestamente califiqué para la residencia, tuve una cancelación de deportación, pero no he recibido respuesta y lo último que le pregunté a mi abogado es que qué estaba pasando con mi caso y me dijo que el juez no había firmado los papeles, no sabía si iba yo a otra corte o no. ¿Usted qué piensa o qué me dice acerca de ese caso?
Ok, ¿usted hizo una audiencia en la corte en que el juez le otorgó la cancelación de deportación? Sí. Ok, Califiqué supuestamente para la residencia. si el juez le dio cancelación de deportación y residencia permanente, yo no sé exactamente cuál es el problema porque no ha recibido sus documentos todavía. Hay un número límite de casos de cancelación de deportación que pueden aprobar cada año, entonces posiblemente están esperando hasta el próximo año para que haya más números de visas disponibles en su categoría, o posiblemente hay otra cosa que está pasando, no sé, pero hay que estar en contacto con su abogado. Si ya ganó su caso, entonces prácticamente está en la recta final y nada más necesita hablar con su caso, pero es muy común que hay demoras con este tipo de situación y normalmente es porque hay ese número límite de cancelaciones de deportación que pueden otorgar en la corte cada año. Y a veces el juez puede aprobar la cancelación de deportación, pero tener que esperar hasta el siguiente año para firmar la orden, simplemente porque tiene que esperar hasta que hay más números de cancelación de deportación disponible. ¿Ok? Pues, pero hay que hablar con su abogado. Estoy adivinando qué sería el problema. Entonces hay que hablar con su abogado. Pues muchas gracias por su pregunta. Es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos esos casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere hacer la cita conmigo, 1-855-4 abogado es mi número, que es 1-855-422-6423. O pueden encontrar toda mi información de contacto fácilmente en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Gracias, Vampiro. Gracias a toda la gente que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos otra vez en 8 días, si Dios nos presta la vida. Perfecto, gracias. abogado. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Ya regresamos. No se vaya. Esto es La Qué Buena.